Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Nos da mucho gusto y agradecemos que estén aquí acompañándonos en este primer programa de este segmento titulado Género y Deporte. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos este espacio y pues también a quienes formamos parte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la DGDU por todo su trabajo para hacer este segmento posible. Y bueno, este programa será todos los viernes y vamos a estar conversando sobre temas de género inmersos en el desarrollo de actividades deportivas en general. Por ejemplo, habrá programas que platiquemos sobre masculinidades, violencia de género, discriminación, algunas experiencias deportivas. También tendremos entrevistas, mesas redondas, ponencias con expertas, con expertos en temas sobre la visión de género en el ámbito deportivo y muchos otros temas que esperemos les agraden y aprendan a lo largo de esta sección. Bueno, el día de hoy estamos con ustedes, mi compañera Ana Valdés. Y mi compañero Víctor Cortés, quien hoy les compartimos en este espacio el tema género y deporte, cómo nos impacta diariamente. Y bueno, para comenzar a platicar de cómo nos impacta diariamente el género y deporte, podemos empezar a tomar en cuenta algunos ejemplos. No sé, como en nuestra vida cotidiana llegamos a asumir actividades que consideramos que están segmentadas por el sexo, o sea, que son propias únicamente de mujeres o solo de hombres. Y impactando en el ámbito deportivo, pues llegamos a buscar incursionar en algún deporte y en algunos casos nos podemos cohibir por pensar que esta misma asociación de la masculinidad o feminidad no va con nosotras y nosotros, ¿no? Otro ejemplo que podríamos pensar es respecto a la decisión de qué deporte practicar, ya que en ocasiones pensamos o asumimos que necesitamos ciertas cualidades físicas para practicarlo. Y de acuerdo a nuestro sexo asociamos estas cualidades. Por ejemplo, si somos mujeres, nos asociamos a la delicadeza o a ser muy estilizada. Y si somos hombres, a la fuerza. Y si no tenemos estas cualidades o no sobresalen, creemos que no podemos incursionar en algún deporte por no tener estas cualidades. Y esta relación física a partir del sexo, pues son de cierta forma cuestiones impuestas socialmente. Sin embargo, no es así. Lo que tenemos que pensar es que podemos incursionar nosotras y nosotros en el deporte que querramos, en el que más nos guste, que dejemos como al lado de esta cuestión impuesta socialmente y nos atrevamos a incursionar. Y bueno, con estos ejemplos podemos ir reflexionando y pensando sobre esta interrelación que tiene el género dentro del ámbito deportivo. Y bueno, por supuesto, estos ejemplos que ahorita comentamos son generales, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo de la presentación de estos segmentos los vamos a tratar, los vamos a buscar clarificar y pues el día de hoy vamos a comenzarlos a tratar. Y sobre todo con madrinas de lujo, estamos de manteles largos, fíjense, porque hoy nos acompañan dos expertas en perspectiva de género, de quienes hemos tenido el gusto y el gran privilegio de aprender. Está con nosotras y con nosotros la maestra Sandra Barranco García y la doctora Hortensia Moreno Esparza. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, muchísimas gracias porque pues ustedes son nuestras madrinas, nuestro mero inicio. Pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. No, de verdad, a ustedes. Pero bueno, a ver, vamos a comenzar a tratar el tema, ¿no? Vamos a empezar, pues, no sé, platicando con la maestra Sandra Barranco García. Nos va a hacer el favor de hablarnos sobre la importancia de la transversalidad de género en la cotidianidad. Como referencia, les puedo comentar que la maestra Sandra Barranco, pues, tiene su licenciatura en Relaciones Internacionales, así como la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, ambas por la UNAM. Es especialista en el análisis de implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas y programas también. Y bueno, antes de estar en la UNAM, se desempeñó por más de 10 años en el sector público y diplomático. Actualmente forma parte de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, donde es subdirectora de transversalización de políticas de género
estando a cargo del proyecto de diseño del sistema de seguimiento y transversalización de la política institucional en materia de igualdad de género, por supuesto, en esta universidad. Y colabora en el proceso de instalación, fortalecimiento, consolidación de las comisiones internas para la igualdad de género, en la que, por supuesto, siempre nos anda sacando de apuros y nos anda asesorando. Sus líneas de investigación se centran en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género, así como la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Y bueno, Sandra, a ver, para empezar, bueno, también como esta primera transmisión, nos gustaría platicar sobre qué es el género, porque, pues, cómo nos impacta diariamente este concepto y sobre todo si hay alguna distinción sobre el concepto del sexo, si están relacionados, si son distintos, de qué va este género y sexo. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por la invitación. Esperamos que este sea el primer programa de muchos. Bueno, pues efectivamente es importante conocer estas dos categorías para poder abordar la temática de igualdad de género dentro de nuestra universidad. Entonces, bueno, primero, el sexo es una característica biológica que distingue a las personas entre hombres y mujeres. Esa sería nuestra primera definición. Y luego tenemos la categoría género, que se refiere a los roles, comportamientos, actividades, en este caso las actividades deportivas, la que nos ocupa hoy, atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, esto es muy importante porque el género va cambiando a través del tiempo. No es lo mismo ser mujer en nuestros días a ser mujer casi cuando tenemos el referente del inicio del deporte, ¿no? En donde cada vez se participaba menos, a lo largo de los años ha ido incrementando la participación de las mujeres y esto tiene que ver sobre cómo se van transformando los roles y estereotipos de género. Entonces, es importante también porque el género brinda oportunidades distintas que se asocian a la condición de ser mujer o ser hombre, ¿no? En ocasiones y a lo largo de la historia, pues los hombres han tenido más oportunidades de incursionar en el deporte, ¿no? Pero y en muchas actividades del espacio público, ¿no? Después incide también en la manera en cómo nos relacionamos entre mujeres y hombres, entre niñas y niños, y también cómo nos relacionamos entre mujeres, entre hombres, con la población sexodiversa. Entonces, todos estos atributos, oportunidades y relaciones se construyen socialmente. El género se construye socialmente y se van aprendiendo a través del tiempo por los procesos de socialización en la familia, en la escuela, en la convivencia social. Y ahí el deporte tiene un papel súper importante, ¿no? Desde que estamos chiquitos y empezamos ir al kinder, empiezan ahí esa división, ¿no? Entre los juegos, entre niñas y niños, etcétera, ¿no? O lo mismo cuando salimos a jugar, también, ¿no? Hay esta diferenciación, ¿no? Sobre las niñas, pues, el jueguito de cocina y entonces el niño, la pelota de fútbol. Entonces, ahí ya vamos construyendo el género, ¿no? También todos estas características son específicas del contexto, de la época y son cambiantes. El género determina qué se espera, qué se permite, qué se valora de una mujer o un hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades que se realizan y el acceso a diferentes recursos. Pero la buena noticia es que precisamente como el género es una construcción social, entonces se puede transformar. Estos roles y estereotipos se pueden transformar y entonces así podemos cambiar estas condiciones de desigualdad. Y una forma de iniciar estas transformaciones pues es proyectos como estos para ir erradicando estos roles y estereotipos que generan desigualdad. Y es muy interesante esto que comentas sobre la generación de desigualdad y sobre todo la distinción temporal, ¿no? O sea, que no es lo mismo ser mujer que en los 40, en los 20, que ahora, ¿no? Y por supuesto, también los sesgos de desigualdad que se han generado temporalmente desde esos tiempos antes y que se han ido deconstruyendo, rompiendo y modificando, ¿no? Y bueno, actualmente, ¿cómo considerarías que podríamos aportar a la igualdad de género en nuestro día a día? No sé, como en la casa, en la escuela, ¿qué podríamos hacer?
Claro, pues como lo mencionábamos, ¿no? Una parte importante es la transformación de estos roles y estereotipos que generan discriminación y generan violencia, ¿no? En el día a día, por ejemplo, el lenguaje y la forma en la que nos relacionamos incide en cómo se va generando o no desigualdad, ¿no? Y eso nos va a permitir, si hacemos una transformación en la manera de relacionarnos, en la manera de hacer uso del lenguaje, podemos construir nuevas formas de convivencia y construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, es importante rechazar las conductas de violencia de género, evitar que se normalice la violencia. Y aquí también es importante compartir con nuestra comunidad en distintos foros, en distintos espacios también, que dentro de la universidad hay que visibilizar que la violencia constituye e informar que constituye una falta grave a la normatividad universitaria, es decir, que se conozca cuál es la normatividad en la materia. Y otro punto que también podemos empezar y que parte de este tipo de actividades es reflexionando juntas y juntos sobre por qué es importante transformar, en este caso, a nuestra universidad y los beneficios que generaría esta transformación en lo individual, también como comunidad universitaria y como sociedad, ¿no? Porque la UNAM incide, ¿no? También en cómo se construye nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, a partir de esto también podemos ir impulsando proyectos que beneficien a las mujeres, que integren a la población sexodiversa. Hay que brindar mayores espacios a las mujeres donde tradicionalmente no se les permite participar, ¿no? O donde no encuentran un ambiente adverso para su participación. Entonces, y también en el deporte podemos encontrar esas oportunidades. No es un espacio en donde no podamos incorporar la perspectiva de género, al contrario, ¿no? Y bueno, también no se trata solo de que participen, sino de que participen en un ambiente libre de violencia y discriminación. Sí, claro, ¿no? Porque incluso en algunas disciplinas o incluso en propios equipos ya muy específicos podemos encontrar como, ay, es que corre como muy afeminado, o ay, es que es como muy masculino, ¿no? Entonces igual podemos encontrar esos sesgos y esos principios de discriminación respecto de nuestros propios compañeros y compañeras, ¿no? Porque pues incluso pues son con quienes compartimos equipo, con quienes compartimos la identidad deportiva, ¿no? Y bueno, sobre lo que comentabas respecto de, bueno, igual la trascendencia e incidencia de la UNAM, ahora sí que tú que estás ahí en la coordinación de igualdad de género, ¿qué nos podrías platicar sobre las acciones que va tomando la UNAM tendientes a la igualdad sustantiva de género? Claro, pues mira, platicarles que ahorita actualmente existen 40 proyectos del Plan de Desarrollo Institucional que están orientados a la igualdad sustantiva de género, ¿no? Como universidad, y estos proyectos están enfocados en atender y prevenir la violencia de género, en comunicar y sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de igualdad sustantiva, transversalizar la política institucional en materia de igualdad de género y contar también con una legislación con perspectiva de género. Y también hay otros proyectos que están enfocados a incorporar la perspectiva de género en la docencia y la investigación. Por otra parte, pues con la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género en marzo de 2020, pues se abre un espacio que nos permite tener como objetivo consolidar y transversalizar la igualdad de género en todos los niveles universitarios, así como enlazar y articular el trabajo de las entidades y dependencias universitarias a favor de la igualdad sustantiva y los derechos humanos. También la prevención de la violencia y la construcción de nuevas masculinidades para tener un modelo comunitario más igualitario, abierto e incluyente. La SIGU cuenta con 10 programas orientados a la igualdad de género que se enmarcan en este programa de la coordinación, los cuales serían la transversalización y la institucionalización de la política institucional en igualdad de género. Para ello, las comisiones internas para la igualdad de género son sumamente importantes. También están los proyectos de prevención e intervención comunitaria para erradicar la violencia de género, de inclusión comunitaria, de educación curricular para la igualdad. También hay proyectos de sensibilización para la igualdad, de comunicación y cultura, también para promover la igualdad sustantiva de género, de vinculación institucional, de diagnóstico, la producción de información en materia de igualdad de género en la universidad es muy importante, y este análisis de estos datos y también de gestión institucional.
Y estas acciones que se realizan en la UNAM, algunos ejemplos podrían ser las acciones de capacitación y sensibilización de funcionariado y personal docente que se han estado llevando a cabo desde el año pasado, la propia capacitación de las comisiones internas para la igualdad de género, también la difusión de material gráfico y audiovisual en la página de internet de la coordinación y en sus redes sociales. Ya pueden, la universidad en general y el público en general también puede consultar los diversos materiales, seminarios, material gráfico, audiovisual que ya se encuentra en estas redes sociales y que les pueden servir también a ustedes de insumo para trabajar con sus comunidades. El fortalecimiento de capacidades de las comisiones internas para la igualdad de género en toda la universidad, el trabajo con hombres, que es súper importante, la visibilización también de los logros y aportaciones de las mujeres en la universidad, también es parte de las actividades que realiza la coordinación, el impulso de la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en la universidad, también el programa de personas orientadoras comunitarias y también se imparten diversas conferencias para la transformación cultural y social. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que se están realizando en la universidad a través de la Coordinación para la Igualdad de Género y de las distintas comisiones internas. Pues bueno, escucho que son bastantes y nos mencionaste que son algunos, pero pues igual ahí vamos arrancando igual los programas, dando continuidad a estas políticas y sobre todo acciones, ¿no? De sensibilización y capacitación. Y nos comentabas que había, bueno, en la página de la coordinación, pero también las redes sociales. ¿En qué redes sociales podemos encontrar el material que nos comparta la coordinación? Sí, si ustedes ingresan a la página de la Coordinación para la Igualdad de Género, ahí van a poder encontrar el vínculo. La página de la coordinación es coordinaciongénero.unam.mx y ahí ya se encuentra el enlace para que puedan buscar información en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Esos son los espacios en donde tiene presencia la coordinación y en donde ustedes pueden encontrar diversos materiales. Súper, muchísimas gracias. Pues creo que ahorita, como un marco general, ha sido bastante informativo, pues muy padre, sobre todo esta desambiguación, esta separación realmente de los conceptos de género, del concepto de sexo, que pues igual, sobre todo que género es una construcción social, ¿no? Que pues realmente no es como que biológicamente o ya por nacimiento tengamos que comportarnos de determinada manera, podemos igual adaptarnos a lo que más nos acomode, ¿no? Formas de vestir, formas de hablar, formas de conducirnos en la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita por este momento terminaríamos este segmento y pasaremos a la siguiente participación. Bueno, muchas gracias, Vic. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, a continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Hortensia Moreno Esparza, quien ella nos platicará sobre la trascendencia de la perspectiva de género en el ámbito deportivo. Antes de que ella comente un poco sobre esto, quiero decirles una parte de lo que ha hecho durante su trayectoria académica. Ella es licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM, de nuestra casa de estudios. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana, que está en la UAM Xochimilco, este doctorado. Es profesora universitaria desde 1975. Ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y también de posgrado. En 1990 fundó, junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, de la que actualmente es la directora desde 2016. Ha publicado novelas, cuentos, literatura infantil, ha hecho reportajes, ensayos e investigación. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte, educación superior. Y bueno, es un honor tenerte aquí, Hortensia. Muchas gracias, Ana Laura. Y bueno, para empezar esta plática, me gustaría, ya que tenemos esta diferenciación entre el sexo y género y lo que nos hizo favor Sandra y Víctor de comentar, es
¿cuál es la importancia de abordar en el ámbito deportivo con una perspectiva de género? Bueno, Sandra adelantó muchísimas ideas muy importantes respecto de la importancia que tiene la perspectiva de género. Yo creo que para analizar cualquier fenómeno de la vida humana, pero bueno, en particular para analizar el deporte, la perspectiva de género es una herramienta muy importante porque nos permite ver que la construcción del deporte como una institución central para la vida de las personas en el siglo XXI tiene una historia y esta historia está ligada con el género. No hay manera de desligar el deporte y el género. Digamos que son dos vías que van paralelas y que tienen pues, una influencia mutua muy importante. Yo creo que la idea más relevante tiene que ver con el hecho de que el deporte fue fundado como una institución dirigida al público varonil. El deporte se inventó como una estrategia para producir masculinidad. En los primeros discursos históricos que pues datan de mediados del siglo XIX, donde aparece ya la fundación del ámbito deportivo como institución social, la finalidad que se le va a dar a esta institución novedosa en el mundo occidental es la de fomentar los valores de la masculinidad. De lo que se trataba, por un lado, era, bueno, de producir un espacio que fuera exclusivamente varonil, porque el deporte amaneció como las repúblicas, ¿no? Con una exclusión explícita de las mujeres desde el principio. Y entonces en esta fundación del deporte como institución para producir masculinidad, empieza a darse el objetivo del deporte, que es, digamos, pensar esta idea de ustedes denos un niño y lo vamos a transformar en un hombre. La disciplina deportiva, la serie de tecnologías de género que están involucradas en el deporte, hacia lo que se dirigen en la fundación del deporte es a producir cuerpos duros, cuerpos disciplinados, cuerpos fuertes que puedan realizar las proezas que identificamos con el deporte. Y además, pues tiene una marca importante en términos de exclusión porque se consideraba que las características de la feminidad impedían que las mujeres pudiéramos participar en el deporte. Y hay una enorme también de producción discursiva muy interesante que legitima por qué las mujeres no deben de hacer deporte. Por ejemplo, decían que si las mujeres distraían la poquita energía que les había tocado biológicamente en hacer deporte o en estudiar, digo, van paralelos estos dos caminos. Entonces, ponían en entredicho, ponían en peligro su capacidad reproductiva y se consideraba que pues, la función fundamental de las mujeres era la reproducción de la especie. Quizás no se denominaba de esa manera, pero bueno, obviamente de lo que se trataba era de que pues el sagrado deber de la maternidad podía verse amenazado si las mujeres hacían deporte. Y de ahí, bueno, un montón de disparates que se han reproducido a lo largo de, pues, más de siglo y medio de historia del deporte organizado, pero que en este momento todavía tienen una resonancia interesante, es decir, todavía se considera que el deporte es una arena fundamentalmente masculina y que las mujeres que hacen deporte de alguna manera están presentando una anomalía, o sea, son personas que están bajo sospecha y la sospecha es que no son suficientemente femeninas o que no son unas mujeres como completas. Hay este prejuicio que desde luego se ha ido aminorando de manera muy importante a lo largo de todo este tiempo en que además pues las mujeres se han empeñado en participar en la arena deportiva de manera masiva y en este momento pues ya es muy difícil sostener esos argumentos, pero digamos que en el sentimiento popular sigue existiendo esta idea en general
Yo creo que la expresión más importante de esta diferenciación es el hecho de que los medios de comunicación de masas dedican una fracción mínima de su tiempo y de su espacio al deporte femenil. Hay estudios que demuestran que ya en el siglo XX, estoy hablando de estudios que hablan de 2015 o 2016, los cálculos son que los medios de comunicación de masas dedican menos del 5 o del 6, menos del 10% de su tiempo y de su espacio al deporte femenil. El deporte femenil, en términos de su visibilidad en el espectáculo del mundo moderno, sigue siendo marginal. Y entonces, pues esto, pues simplemente lo que nos dice es, hay una historia en el deporte y esta historia es una historia de género. Sí, muchas gracias, Hortensia. Creo que es muy importante saber desde dónde parte, ¿no? También si nos remontamos a Pierre Coubertin, en donde él pensaba que la mujer únicamente tenía derecho a coronar al vencedor, ¿no? No podía entrar en el ámbito deportivo, sino la única acción que podía hacer era el que pudiera premiar. Entonces, también desde ahí se ve como esta exclusión por parte de la mujer y afortunadamente hemos ido incursionando paulatinamente, ¿no? La UNAM ha sido una también institución que ha abierto las puertas en estos deportes y que le ha dado justamente por estos medios de comunicación, pues por páginas de internet, algunas acciones, para darle esta apertura y decir que no necesariamente hay deportes asociados a hombres o asociados a la mujer. Desafortunadamente pensamos que masculinizamos el cuerpo cuando entramos en algunas prácticas deportivas y perdemos nuestra feminidad, ¿no? Empiezan a ensancharse las espaldas cuando a lo mejor hacemos halterofilia y pensamos que ya no somos parte de ello. Entonces creo que es muy importante también saber que podemos incursionar, ha sido paulatino, pero es importante pues verlo desde esta cuestión transversal que es el género. Y bueno, nosotros como deporte universitario es importante saber cómo desde este rol de entrenador o de entrenadora, cómo podrían ellos y ellas incluir la perspectiva de género, ya que es difícil hasta en las indicaciones, ¿no? Esta cuestión que puede ser a veces agresivo o cómo pueden incluir dentro de su práctica como entrenador y entrenadora la perspectiva de género. Bueno, yo creo que ya está la perspectiva de género presente en el deporte universitario. Y acá, bueno, a mí me gustaría hacer una distinción importante, porque estamos hablando de dos cosas que son dos fenómenos sociales diferentes, y yo creo que vale la pena analizarlos por separado. Por un lado estaría el deporte de alto rendimiento, el deporte espectacular, el deporte que aparece en el periódico, el deporte de las grandes estrellas. Este es pues un ámbito al que tiene acceso solamente una minoría de la humanidad, que son así como pues superhéroes, ¿no? Que están allí haciendo realmente las proezas del límite de lo humano. Pero por el otro lado estaría la práctica deportiva cotidiana a la que tenemos acceso la gente de a pie, la mayoría de la humanidad. Cuando hablamos del derecho al deporte y cuando hablamos del derecho al juego, nos estamos refiriendo de manera más concentrada en este segundo ámbito, en el ámbito en que relacionamos el deporte con muchos valores que compartimos como humanidad y que nos parece que es importante defender. Por ejemplo, la salud, ¿no? Es decir, tenemos una clara asociación entre en la práctica deportiva cotidiana y pues el fortalecimiento del cuerpo, la tonificación muscular, todas estas cosas, ¿no? La conservación de la figura, de la silueta delgada, todas estas cosas que son pues muy preciadas en el momento actual. Pero también estamos hablando de formas de socialización que son también muy importantes, es decir, pertenecer a un equipo, jugar, practicar un deporte en términos recreativos, no porque voy a ir a las Olimpiadas y voy a ganar una medalla, sino porque el deporte me hace sentir bien, me fortalece, y porque en el ámbito deportivo encuentro amigas y amigos y me divierto y la paso bien. Y la gente invierte mucho en esta actividad que no necesariamente va a aparecer en las pantallas.
Desde luego sí soñamos, ¿no? Con que todas nuestras deportistas universitarias pues vayan a la universidad y a las olimpiadas y ganen medallas, sí, pero es mucho más, pues, mucho más influyente en términos del bienestar de la humanidad la práctica deportiva cotidiana. Y acá entrenadoras y entrenadores tienen una función fundamental, que es la de que precisamente hay que fomentar la práctica deportiva de manera igualitaria entre hombres y mujeres, entre niñas y niños. Se empieza a practicar deporte desde muy temprano en la vida. Y la elección deportiva, pues tiene que ser una elección libre, una elección que de lo que depende es de pues, mis afinidades, qué es lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que yo quisiera hacer. Y entonces acá, si interviene el prejuicio de que hay unos deportes que son más apropiados para los niños y otros que no son para las niñas, pues estamos todavía tropezándonos con un obstáculo muy serio. Yo me acuerdo cuando yo era chica, cuando yo tenía 8 años, que una niña dijera que quería jugar fútbol, soccer, pues era una barbaridad en términos sociales. O sea, la gente se escandalizaba y decía, ¿qué anda mal con esta criatura? Desde luego, a mi generación le toca abrir ese territorio, porque hay muchas niñas, que eran mis amigas, que decían, yo quiero jugar fútbol, a mí me gusta el fútbol, yo quiero ver fútbol en la televisión, es mi pasión. Y eso ha permitido que en este momento el fútbol, soccer femenil se esté tomando en serio, se esté tomando en cuenta. Y sin embargo, lo que vemos es que en el deporte profesional, pues las diferencias son brutales, ¿no? La diferencia en términos salarial entre lo que gana una futbolista profesional y lo que gana un futbolista profesional es una brecha escandalosa, por ejemplo. Pero bueno, las entrenadoras y los entrenadores tienen que asumir que la distinción entre deportes femeninos y deportes masculinos es una distinción prejuiciada, es una distinción histórica que se va derrumbando a lo largo del tiempo. Y bueno, ahí yo creo que sería lindo que vean, vi una película que creo que es francesa o canadiense, ya no me acuerdo, de un equipo de nado sincronizado de varones y un evento internacional de nado sincronizado de varones. Es una comedia, es muy divertida, pero sirve como para abrir un poquito el panorama. Es decir, el nado sincronizado, pues también lo pueden hacer los hombres y eso no significa que pierdan ni su masculinidad ni su capacidad de ser feos, fuertes y formales. Igual que una chica puede subirse a un ring y ponerse unos guantes y pues tener una pelea de box. Sí, sí, tienes toda la razón. Como entrenador y como entrenadora tienes también que romper estos prejuicios internos, ¿no? Que a veces es difícil quitar estos estigmas o estos estereotipos que traemos cargando desde la infancia y que posiblemente, pues, con el paso del tiempo y de los años, vamos intentando abrir esta brecha y que al fin y al cabo intenten, ¿no? Incursionar y que, pues, al menos en el deporte universitario están abiertas las puertas para hombres y para mujeres, para entrenadoras y para entrenadores. Y sí, en el deporte espectáculo posiblemente se ve pues magnificada esta diferenciación hasta económica, ¿no? Salarial en las ligas que estás platicando de femenil a varonil en el soccer. Y bueno, hablando un poco también de esto, ¿qué acciones podríamos considerar que nos puedan ayudar a fomentar esta perspectiva de género en el ámbito deportivo? Ya acciones a lo mejor en concreto. Bueno, hay yo creo que hay un impulso general de la universidad ante el deporte que pues tiene varias vías, una es estrictamente, digamos, informativa, publicitaria, pero yo creo que pues que primero que se tiene que contratar a más mujeres entrenadoras, o sea, las entrenadoras de la UNAM todavía son minoría, y se tiene que hacer una división equitativa del espacio para la práctica deportiva. Hay un fenómeno en las ciudades del mundo que es este fenómeno de que los campos deportivos, las canchas deportivas están tomadas por los hombres.
esto ocurre en el deporte popular, en la cascarita, ocurre en el deportivo popular, pero también ocurre en los deportivos más formales y por supuesto ocurre en nuestra máxima casa de estudios. Acá les cuento la anécdota de que el año pasado, exactamente antes de que empezara la pandemia, el Festival Tiempo de Mujeres de la Ciudad de México, en asociación delictuosa con el CIEG y con la SIGU, con todas las personas que trabajan en la SIGU, logramos que por primera vez, estamos hablando de 2020, por primera vez el Estadio Olímpico Universitario fuera utilizado para un partido de fútbol profesional femenil. Primera vez que el equipo de las Pumas, el equipo Pumas de fútbol soccer femenil, por primera vez tuvo una presentación pública en el Estadio Olímpico Universitario. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los espacios deportivos, las canchas deportivas, los gimnasios, las albercas, todos los espacios donde se practica deporte están mayoritariamente tomados por los hombres. Y esto pues es institucional, esto con lo que está asociado es con la idea de que la legitimidad de la práctica deportiva sigue estando anclada en la idea de masculinidad. Y entonces tenemos que, yo diría, a ver, una medida, ¿quieren medidas? Ahí está. Vamos a dividir el tiempo y el espacio de la práctica deportiva de manera equitativa, de manera tal que siempre haya lugar para que las mujeres puedan jugar, puedan entrenar, tengan entrenadoras y entrenadores que las atiendan directamente a ellas, etcétera. Digamos que estas son cosas que se tienen que empezar a trabajar con planes y hay que arrastrar el lápiz y hay que hacer esto que hace Sandra Barranco, que es maravilloso, ¿no? Que es pensar, a ver, de aquí a 5 años, ¿qué medidas tenemos que tomar para que en efecto la práctica deportiva sea igualitaria? Bueno, pues implicaría que hay que contratar más mujeres, que hay que pensar cómo está distribuido el espacio de las canchas, inclusive de las canchas informales. Miren, yo camino de la Torre 2 de Humanidades por toda la explanada de Medicina y esa está llena de campos deportivos entre improvisados y no, pero tienen sus rayas, tienen sus canchas, tienen sus aros de básquetbol, tienen sus redes de voleibol. Bueno, la enorme mayoría del espacio, yo les diría el 90% de ese espacio que se utiliza, bueno, se utilizaba antes de la pandemia, ¿no? Para la práctica deportiva informal, está tomado por hombres. Quienes están practicando el deporte son muchachos que están jugando fútbol, primero que nada, algunos que juegan básquetbol, y de repente ves allí a una muchacha que se coló. Y bueno, en las canchitas de voleibol sí hay más mujeres y equipos mixtos. Yo creo que promover la práctica deportiva mixta puede ser muy importante, es decir, nunca, no restringir la práctica deportiva porque creen que nos van a lastimar, ¿no? O sea, ay no, que no entre ella a jugar porque le podemos pegar. No, espérate, deja que las chicas también jueguen, deja que las chicas también pateen la pelota y además sométete a la humillación de que una mujer te gane, porque ese sería como el problema que yo veo psicológico muy fuerte, que es cómo le vamos a hacer para que los hombres sigan conservando el mito de que por el hecho de ser hombre, un señor es más fuerte que cualquier mujer, cuando esto pues es nada más pura mitología. En fin, se me ocurren ideas, las podríamos ir conversando con Sandra y con la SIGU, pero yo creo que empezar a trabajar en el ámbito deportivo va a tener una repercusión no solo en el ámbito deportivo, sino en todas las actividades universitarias, porque el deporte es una de las actividades más importantes que tenemos en el mundo moderno, en toda la humanidad. O sea, realmente sí hay una presencia del deporte culturalmente que es muy importante tomar en cuenta.
Sí, y ahora que comentas esto, pues nosotros como Dirección General del Deporte Universitario tenemos mucho que trabajar, ¿no? Me parece una gran aportación el tener actividades de promoción deportiva mixtas, ¿no? Ya hablaremos como dirección, como generar esto que podría ser un cambio importante y que al fin y al cabo, pues entre clases también, aunque no sean de equipos representativos, pues hacen ejercicio, hacen actividad física, entonces también tener después de un año de confinamiento, de un aislamiento social, el tener esta interacción entre hombres y mujeres también podría ayudar bastante. Entonces, creo que es un punto, ¿no? De anotar nosotros como dirección y que creo que ayudaría mucho a la comunidad universitaria y no nada más a la comunidad universitaria, sino pues a toda la gente, ¿no? El hecho de hacer ejercicio, de activarse, de movilizarnos, que llevamos estando estáticos mucho tiempo y también interactuar con funcionarios, con toda quitar esta cuestión de verticalidad, ¿no? Generar como esta activación en conjunto entre hombres y mujeres, fuera de las jerarquías, también creo que puede ser importante para romper estereotipos desde muchos puntos. Entonces, bueno, pues la verdad es que tenemos mucho que trabajar. Te agradezco muchísimo que nos puedas decir algunas opiniones sobre esto. Y bueno, ya un poco para ir interrelacionando todo lo que nos platicó Sandra con lo que nos está platicando Hortensia, me gustaría que nos platicaran cómo creen, como se llama el programa justamente este segmento de hoy, ¿no? Género, deporte y cómo impacta la interrelación de estos conceptos. Entonces, no sé, Sandra, si quisieras empezar a platicarnos un poco sobre esto. Muchísimas gracias, claro, Ana Laura. Pues como bien ya lo ha dicho Orte, estas vinculaciones se observan en distintos caminos y hay muchísimo por dónde trabajar, ¿no? Desde lo que decía, cómo asociamos la natación artística, la gimnasia rítmica a las mujeres y el fútbol y el boxeo a los hombres, ¿no? Ahí se interrelaciona género y deporte, tenemos que hacer acciones para transformar estos roles. En masculinidades es súper importante y en todos los niveles el manejo de las emociones, ¿no? ¿Cómo manejamos nuestras emociones cuando perdemos un partido, una competencia individual? Esa frustración que les cuesta más trabajo a los hombres tener un manejo adecuado de estas emociones, de la tristeza, del enojo y que a veces salen desde la violencia, ¿no? En lugar de decir, pues sí, soy triste, o nosotros, o sea, llorar, ¿no? Llorar, porque pues, el ser humano es parte del ser humano llorar. Entonces, esta gestión de las emociones es súper importante. También, como comentabas, para entrenadoras, entrenadores, ir también poniendo acciones en ese sentido, ¿no? También la parte de las lesiones, ¿no? Ver cómo incide este mandato de la masculinidad por querer mostrar una fuerza excesiva, si es que llegan a lesionarse los estudiantes, ¿no? Los estudiantes sobre todo, o si no se atienden una lesión oportunamente, ¿no? No querer ir al doctor también es parte de cómo incide la masculinidad en los hombres, ¿no? De me duele, pero me aguanto porque pues me aguanto, ¿no? Me tengo que aguantar, ¿no? Entonces, abordar en esto es importante abordar estos temas. El lenguaje y discriminación importantísimo, ¿no? Sobre todo desde niñas, desde niños, evitar estas frases de corre como niña, ¿no? Que ya muchas campañas publicitarias han estado retomando, ¿no? Precisamente para erradicar este tipo de comentarios y que en la práctica del deporte es importante erradicarlos para que podamos tener un espacio libre de discriminación las mujeres, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta mucho que es la parte de la corresponsabilidad y el deporte. La corresponsabilidad por una parte en el sentido que, como bien mencionaban, es el cuidado, ¿no? O sea, el cuidado de la salud y cómo está vinculado el deporte con este cuidado, pero también como este cuidado lo realizamos las mujeres y entonces más bien hay que impulsar que tanto hombres como mujeres tengamos este cuidado de la familia, de los seres queridos, de que realicen deporte, ¿no? Entonces, pero ahí también, ¿no? Y el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos, y ahí vamos las mamás y que le toca la clase extracurricular, etcétera, y entonces a veces nosotras no tenemos tiempo para nosotras hacer ejercicio, ¿no? Entonces, también es importante iniciar esta reflexión en cómo incide la maternidad en las trayectorias deportivas, ¿no? También eso es súper importante, cómo incide para ir avanzando en las trayectorias deportivas. Y bueno, otra parte que es súper importante, también qué obligaciones tenemos desde la normatividad internacional.
Entonces, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece en su artículo 10 que hay que asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la esfera de la educación, y esto implica brindar la misma oportunidad de participación en el deporte y en la educación física, tanto a hombres como a mujeres y desde luego a la población sexodiversa. Sí, muchas gracias, Sandra. Sí, aquí nos das varios ejemplos de este impacto que tenemos diariamente con el género y el deporte, no nada más en cuestión de deporte representativo, sino en casa, ¿no? Como madre, esta mención que dices de, pues sí, yo llevo a mi hija a natación, después a gimnasia, después a karate y después al inglés, pero ¿y dónde quedas tú, ¿no? Como madre. Entonces también eso es súper importante, me parece un punto clave que también hay que tratarlo. Y bueno, Hortensia, no sé, tú si quisieras comentar algo de género y deporte, ¿cómo es que nos impacta diariamente? Mira, yo complementaría lo que ha dicho Sandra, en lo que estoy completamente de acuerdo, por supuesto, con la idea del derecho al juego y el derecho al ocio. Hay una forma de construcción de la feminidad en el mundo que hace que las mujeres siempre tengamos que estar haciendo algo, siempre tengamos que estar demostrando que estamos produciendo algo. Yo lo veo en el transporte público, que las mujeres van al mandado, van para las criaturas, y entonces en el ratito que van en el pecero van tejiendo, por ejemplo, ¿no? Y hay una asociación entre esta actividad hay que estar limpiando, alzando la mesa, lavando los trastes, sacudiendo, tarara, que está sobre las niñas. A las niñas se les obliga a participar en el trabajo doméstico de manera mucho más intensa que a los niños. Entonces hay que levantar una nueva conciencia acerca de que las niñas tienen derecho a jugar, que las niñas tienen derecho a no hacer nada, que las niñas tienen derecho a tirarse de panza un rato, a ver una revista, a leer un libro, o a no hacer nada, a mirar el techo, que esto es algo que a las mujeres nos lo tienen completamente prohibido, nuestra moral de feminidad. Y esto se relaciona con el deporte en la medida en que en todos los espacios se considera que es legítimo que los niños salgan a jugar, y a las niñas las tenemos aquí encerraditas haciendo trabajo doméstico. Creo que un mundo mejor, un mundo mucho más pues justo, tendría que ser un mundo en el que niñas y niños disfruten del derecho a jugar y del derecho a no hacer nada, del derecho a estarse quietecitas, haciendo lo que se les pegue la gana, ¿no? Y eso, bueno, incluiría el derecho de salirse a raspar las rodillas, el derecho a ensuciarse, el derecho a despeinarse, el derecho a aventar cosas, o sea, ese derecho de ser despatarradas como son los muchachillos, y que nosotras no podemos disfrutar porque tenemos que estar peinaditas, limpiecitas, con nuestra faldita y nuestros solancitos. Digo, esto ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, pero subsiste la idea de que el comportamiento de las niñas tiene que ser un comportamiento como mucho más recatado y mucho más contenido que el de los niños. Y esto lo tenemos que empezar a cambiar con mensajes contundentes que tienen que salir, por supuesto, también de la academia y de la universidad. Sí, muchísimas gracias, Hortensia. Coincidimos totalmente con lo que dice Sandra y Hortensia, y creemos que sí, pues hay muchas cosas que trabajar, y esta frase que a veces tenemos como de la mujer puede hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Pero no es tanto que pueda hacer, es que lo tiene que hacer, porque si no, ¿dónde tiene que estar cocinando y aparte poniendo atención a la niña y luego la tarea y el trabajo? Entonces también justo esta quietud de no sentirse improductiva al momento de estarse quieta, ¿no? Que también genere como una cuestión interna y una estabilidad armoniosa consigo misma. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estas aportaciones. Y bueno, también tenemos varios comentarios que pues también no falta también la controversia, ¿verdad? Y bueno, sobre lo que se comenta también aquí en la transmisión, ¿cómo podríamos, pues sí, cómo podríamos buscar justamente esta parte de evitar la discriminación
en la segmentación de estas actividades hombres-mujeres, ¿no? Lo que nos mencionaban hace un momento respecto de que las instalaciones son más distribuidas, ¿no? Para hombres, o incluso sobre todo en la corresponsabilidad de los trabajos de cuidado en las casas. ¿Cómo podríamos propiciar que estas diferencias se vayan aminorando y por supuesto en algún momento pues erradicarlas? Pues es en el día a día, la verdad, como la primera pregunta que decías, es que es súper importante, cuando te haces consciente, es precisamente hacer esta reflexión de qué siente una niña, una colega, una estudiante deportista cuando recibe un comentario discriminatorio, ¿no? Cuando pases y escuchas de este tipo es que corre como niña, volvemos, ¿no? Pero si te haces consciente de que son frases que son discriminatorias y que hay que erradicarlas del lenguaje, poco a poco vamos entonces haciendo esta transformación en la cotidianidad. Creo que la igualdad de género se alcanza desde la cotidianidad, ¿no? Porque por muchas políticas que haya y nosotros impulsemos y aquí lo conversemos, si esto no se traduce en toda la comunidad universitaria, entonces pues es difícil que nosotros vayamos generando cambios, ¿no? Sí, pero también es importante la acción institucional. O sea, también es importante pensar en, vamos a organizar un torneo de vóley o de básquet o de fútbol llanero que sea mixto, un torneo universitario mixto para que podamos pues invitar a una masa crítica de personas y que al tener esto, el impulso institucional, lo que provoque es reflexión, porque bueno, por un lado sí va a haber mucho correr en las canchas y mucho arrebatarse la pelota, pero también va a haber gente que va a estar viendo esto y al verlo se va a dar cuenta de que la convivencia entre mujeres y hombres, el hecho de que no estemos segregados unos allá y otros acá, el hecho de que compartamos el tiempo y el espacio, genera buenas prácticas de relacionamiento de género. Y son buenas prácticas como eso, como el reconocimiento de las mujeres como iguales en el campo de juego y por lo tanto como iguales en el mundo social. Esto creo que también es importante. Sí, claro, ¿no? Porque incluso pues en la vida cotidiana del deporte podemos ver justamente esa focalización más en deportes practicados por hombres, ¿no? Que, bueno, como lo comentaba hace rato Orte, que pues igual cuántos años pasaron para que se hiciera la primer contienda femenil en un estadio regularmente ocupado por hombres, ¿no? Eh, También ¿no? Pues los deportes que más se promueven, que más se observan, ¿no? Son aquellos practicados por hombres y incluso también en los tabuladores salariales llegamos a ver que incluso deportistas de mismos rangos, siendo hombres, siendo mujeres, tienen esa brecha salarial. Y sobre todo en la parte profesional, que no es como de un 5 o 10%, no, son abismales esas brechas salariales, es enorme, ¿no? Y entonces, pues sí, creo que justamente lo que comentan, pues retomar, pues sí, resignificar estas cuestiones y pues sobre todo también observar, bueno, como un primer plano también, como lo comentaba ahorita, por ejemplo, equipos mixtos, podría empezar a formular una parte de paridad, ¿no? Realmente de igualdad, de participamos como equipo independientemente de nuestro sexo, ¿no? De nuestro género también, ¿no? Somos un equipo y vamos justamente todos y todas respecto de un mismo objetivo, ¿no? Que sería, pues, ganar o incluso en el deporte recreativo o la cultura física, pues, justamente tener las herramientas de diversión, de pasarla bien y sobre todo de contribuir a nuestro propio cuerpo y a nuestra salud, ¿no? Y a ver, vamos a ver. Nos comenta Mario Chávez, por ejemplo, es importante la acción institucional, pero también influye mucho la educación desde casa. Es importante que desde nuestra familia exista respeto y educación, que justamente lo que nos decían, ¿no? Pues igual desde niños, desde niñas que nos den chance y también, pues como nos decía Sandra, que como mamás se den chance también
no tener que ocuparse de todas las labores, ¿no? Sino que pues también entre mamá, papá, hijos, abuelos, también entre quienes ocupamos la unidad habitacional, pues nos dediquemos a todo para todos y pues que esta carga no recaiga solamente en las mujeres, ¿no? Pues, justamente eh, para evitar dejar los tiempos de ellas solamente al trabajo de cuidados. Y bueno, creo que ahorita tendríamos todos los comentarios, todas las perspectivas que nos han presentado y pues también sobre todo llamar a nuestras alumnas de representativos, que también este es un espacio para ellas, a los alumnos por supuesto también, y pues sobre todo agradecerles a ustedes que pues nos hicieron favor de apadrinarnos, ¿no? Que pues nos hicieron favor de estar aquí con Ana, conmigo, pues compartiendo este espacio y sobre todo también para el público. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer pues conversar con universitarias y universitarios. Y bueno, pues este tema, como han visto, es súper apasionante y podríamos seguir platicando toda la tarde, sin duda. Sí, muchas gracias de verdad a la comunidad universitaria que se conectó, a las deportistas y a los deportistas que tuvieron ahí, entrenadores y entrenadoras que estuvieron poniendo algunos comentarios. Qué bueno que les interesa este tema porque al fin y al cabo es para ustedes y para toda la comunidad. Y bueno, seguiremos platicando sobre estos temas todos los viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya para cerrar, pues es comentarles que pues estaremos los viernes, por mientras, hasta que se nos preste el espacio, por supuesto. Y la próxima semana vamos a estar tratando los estigmas en la participación deportiva. Igual, si ustedes, público en general, universitarios, tienen algún tema, algo que les gustaría ver que se tratara en estos espacios, nos pueden contactar a través del correo género@deporte.unam.mx. Y por supuesto, con gusto recibimos todos sus comentarios, participaciones, preguntas, lo que nos gusten mandar. Muchas gracias.